A media hora, 31 minutos nos quedan de este Volver a Casa de lunes 22 de diciembre. Vamos a hablar un poco de política internacional en un ratito, ¿eh? Nos vamos a meter a hablar de política internacional con todo lo que ha dejado, por ejemplo, la cumbre del Mercosur el fin de semana en Brasil, con las declaraciones de Javier Milei, también las declaraciones de Lula da Silva, poniéndose como intermediario entre Venezuela y los Estados Unidos, pero hay también para tocar lo que está sucediendo en Bolivia y algunos otros temas más. Por eso vamos a charlar con Mariano Andrés, un amigo, también es politólogo, docente, no docente de nuestra uni. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? Matías te saluda. Hola Mati, hola compañeros ahí de la producción, a todos un gustazo hablar de nuevo con ustedes como siempre. Bueno, el gusto es nuestro charlar de política internacional. Vos sabés que los referentes son Web y vos para nosotros. Cada vez que hablamos de política internacional lo llamamos ustedes. Bueno, qué honor, muchas gracias. Amigo, bueno, ¿cómo viste? ¿Qué te pareció la cumbre del Mercosur del fin de semana, primero que nada? Bueno, la vi probablemente como una cumbre en la que había personas muy incómodas, ¿no? Había dirigentes muy incómodos, se ve claramente la tensión que hay, más allá de que mantengan las formas como corresponde, la tensión que hay entre la posición de Milei y la de Lula, ¿no? Sí. Como los dos grandes, además líderes del bloque, hay que decirlo directamente, porque bueno, los otros países que conforman el bloque tienen países económicamente menores, claramente, tienen volumen menores, y eso es un dato concreto. Sí. Y bueno, y hay una postura encontrada, más con todo lo que está sucediendo en Venezuela, con esta postura de nuestro presidente, de Javier Milei, tan recalcitrante, sí, tan decidida contra Venezuela, y a favor de lo que del intervencionismo extranjero, ¿no? Y justamente contraponiendo a esta postura Lula da Silva diciendo, bueno, hace del año 1982, mire si nos toca a los argentinos, claro, mojada de oreja, ¿no? Que una potencia extranjera no interviene en nuestro continente, por lo tanto la salida tiene que ser pacífica, tenemos que rogar para que podamos solucionar este conflicto sin que haya muerte, sin que haya víctimas, y bueno, que creo que es la postura más sensata, sí, y a la que personalmente adhiero, ¿no? Porque, Estados Unidos está mandado decididamente y sin ningún consenso, está apostado en el Caribe y está, bueno, generando tensiones que está llegando a niveles preocupantes, y Brasil se ha propuesto como mediador, al igual que México, y Estados Unidos no lo ha tenido en cuenta esto, o sea que ya Brasil tampoco ya ni siquiera se propone, porque ya lo hizo en su momento, y bueno, Estados Unidos ha decidido unilateralmente a presionar y a incautar buques petroleros de petróleo legítimamente venezolano, más allá de que nos guste la cara de Maduro, que nos parezca que su elección fue más democrática, menos democrática, que no fue transparente, todo lo que sabemos y lo que podamos decir, pero de ahí a intervenir directamente en asuntos internos de otros países no está avalado por el derecho internacional. Por supuesto, inclusive China habló de este tema hoy, ¿no? De uno de los buques, del segundo. Así es, y ya van por el tercero también. Claro. Entonces, bueno, claramente esto es una manera de asfixiar la economía venezolana, que claramente depende del petróleo, porque bueno, China tiene otros lugares donde abastecerse, pero claramente en esta parte del mundo es un aliado, claramente Venezuela es un aliado, y bueno, lo que hace Estados Unidos con esto también es tratar de esto que está pasando en el mundo, que estamos regresando a la metodología de la Guerra Fría, donde se habla de grandes bloques continentales, ¿no? Sí. A ver, si mañana China decidiera invadir Taiwán, Estados Unidos, yo creo, ¿no? Creo que se va a quejar, que va a mandar armas, que va a apoyar, pero no se va a meter. No se va a meter porque lo que se llaman zonas de influencia ha vuelto a activarse. La zona de influencia este y la zona de influencia oeste, por eso Estados Unidos se ha despreocupado un poco, ya podemos decir ha descuidado otras zonas, y está decididamente en la isla, la gran isla americana como le llaman ellos. De hecho,
hace unos días salió el nuevo informe de seguridad nacional de los Estados Unidos, que tiene unas 75 páginas y está disponible para la lectura de cualquiera, que se puede traducir fácilmente, donde claramente está hablando de Venezuela y está hablando de América, ¿no? De América Latina, claramente como la zona prioritaria para los próximos años. Sí, y a todo esto, mientras se lleva adelante la cumbre, el conflicto en Bolivia que, bueno, ha ido escalando en estos últimos días inclusive, con un presidente que tiene, ¿cuánto? ¿Un mes nomás, Mariano? Más o menos. Bueno, tiene un mes, pero lo que tiene este presidente que tiene, está viendo la nueva ola de derechas que está, pintando sí. el mapa sudamericano, y también el apoyo concreto de los Estados Unidos, que ya se vio manifiesto en las elecciones anteriores en Bolivia, y también el apoyo que hizo expreso, no lo dijo en temas de conflicto, pero sí lo dijo Milei, que iba a Bolivia a tener el apoyo de Argentina. Por supuesto que el triunfo de Kast en Chile también le da un empuje a, más que nada a presidentes como el boliviano, que si bien han ganado recientemente, como bien decía, hace un mes que es presidente, pero ya se sienten con un apoyo como para ir hacia adelante en lo que se propongan. Esto no es tan así y el tiempo se lo va a demostrar, pero por ahí se permiten dar estos tipos de discursos, ¿no? A niveles que creo que calientan el panorama político, sí, con poco sentido en realidad, sin utilizar la diplomacia como realmente debieran hacer todos los estados. Sí, y el mundo que viene teniendo poco sentido últimamente, ¿no, Mariano? Sí, así es, pero yo creo que a nosotros nos preocupa mucho el mundo, porque nosotros inevitablemente tenemos la mirada de Occidente. Sí. Y vemos un mundo que está en decadencia, una Europa que está en decadencia. A ver, volviendo al Mercosur, que creo que es un poco el motivo de la llamada, y de lo que charlamos al principio, se ha dado de baja un poco, o ha quedado en suspenso el acuerdo que lleva 26 años ya con la Unión Europea, por presión sobre todo del movimiento agrícola francés. Bueno, las calles la semana pasada eran tremendas las imágenes que se veían. Claro, y por lo tanto los dirigentes en Bruselas, sobre todo donde se dieron las manifestaciones, porque es donde está la élite que comanda tanto el Parlamento Europeo como toda la burocracia política de este bloque que es Europa, ¿no? Como bloque, lo digo. Se hizo sentir, y claramente se tomaron esa decisión de suspender los acuerdos hasta el año que viene, por ahora. Hasta el año que viene, por ahora, pero esto lleva 26 años, ¿no? Sí. Y un poco lo que decía Milei, hablando de que ya es obsoleta la estructura burocrática del mercado común, de que hay que tratar de bajar los aranceles. Está hablando de un arancel externo común, que el Mercosur actualmente es del 35%. Esto, para quienes están escuchando, el arancel externo común es un arancel que se acuerda, ¿no? Para cualquier producto que quiera ingresar a los países miembros, a cualquiera de los países miembros del Mercosur. Y por ejemplo Uruguay no está de acuerdo con este arancel, porque Uruguay prácticamente no produce nada y debe importar los bienes manufacturados, los debe importar en su mayoría, por lo tanto eso le encarece los precios. Pero por ejemplo no a Brasil, que tiene una buena producción, por lo tanto, entonces hay que tratar de equilibrar ahí, y Milei se está hablando de un arancel del 6%, o sea, del 35 al 6%, o que se permita a los países poner cada uno su propio arancel. Esto no es posible, porque ya fue firmado en el acuerdo del Mercosur, hace más de 30 años, fue firmado el acuerdo de adhesión, y esto es uno de los puntos. Pero volviendo a esto, volviendo a lo de la Unión Europea, Alemania, por ejemplo, que el 40% de su PBI tiene que ver con las exportaciones, le favorecería el acuerdo con el Mercosur. No a Italia, no a Francia, que tienen algunas cuestiones que son incompatibles con las economías nuestras, por lo tanto eso les perjudicaría a a quienes se dedican a la agricultura por allá. Sí, hay algunas internas, ahí también en la Unión Europea, sí. Exacto, Mati, eso nos hace pensar en la crisis que están sufriendo los bloques, bloques como bloque. Dos cosas: una, el surgimiento de las derechas,
el fortalecimiento de los nacionalismos y por lo tanto, como consecuencia, la crisis de los bloques. Entonces nosotros creo que tenemos esta visión, pero del otro lado, ¿no? Del otro lado del Medio Oriente hay un mundo que va por otro lado, que realmente está promoviendo otro tipo de cambio, el comercio vuela en otro sentido. Sí. China trata de aplacar los conflictos porque realmente lo que apuesta por el comercio y no por los conflictos, y bueno, nosotros estamos con la mirada de los Estados Unidos que un poco nos tutela en esta parte del mundo y también lo vemos de esa manera, me parece a mí. Y Mariano, ¿todos los bloques están en esa crisis, por llamarlo de alguna manera, digo, los bloques internacionales, o con esto que decís, por ejemplo, los BRICS están en otra realidad? No, sobre todo los bloques occidentales. Pero Brasil, que claramente ha apostado a instalarse como la potencia regional, no lo está pudiendo hacer por los Estados Unidos. Sí le va bien dentro del bloque BRICS que conforma, porque claro, es un bloque de los países, sobre todo del llamado sur global, ¿no? Donde están las potencias emergentes en su momento, ya emergidas ahora, como China y Rusia. Sí. Rusia, bueno, un poco golpeado después de la disgregación de la URSS, pero después de los años 2000 claramente se fue consolidando y es una potencia, y en Ucrania claramente lo está demostrando, por más que la prensa occidental haga creer que, bueno, si bien está resistiendo dignamente, podemos decir Ucrania, pero fogoneado, porque Ucrania es un país ahí que está en una guerra, bueno, que claramente no surgió del interior, sino que fue promovida por otros actores, ¿no? Pero, sí. Y que la OTAN sigue apoyando a Ucrania. Bueno, en las últimas horas se dio a conocer eso, inclusive, ¿no? Que va a ser todo refleja la puja entre Oriente y Occidente, en todo. Entonces, Brasil le va mejor que nosotros porque le va mejor en términos económicos y en términos de todos los índices que puedan medirse, porque tiene otro tipo de políticas, tiene una política inclusive más cercana a la de los Estados Unidos, ¿no? Tratando de fortalecer la producción y de poner aranceles a donde se siente fuerte, ¿no? La gran producción, el gran polo productivo de San Pablo, salvando la distancia, como el polo productivo del Silicon Valley, ¿no? Productivo, industrial, inteligente e innovador. Los Estados Unidos, bueno, está compitiendo directamente con China, y claramente por ahora esa batalla la está perdiendo, claramente, porque otros bloques como los BRICS, que me preguntabas, ASEAN, que nuclea a los países del sudeste asiático, o la Alianza Pacífico, funciona muy bien, pero son distintos bloques, no son bloques de integración como es la Unión Europea o el Mercosur, donde hay acuerdos firmados y convenios que son obligatorios para los países, sino que son foros de cooperación y que se manejan, escuchen esto, de acuerdo a la palabra, porque en Oriente la palabra vale muchísimo. Entonces, cuando uno da la palabra en un foro de cooperación, dio la palabra y es como si firmara un documento. Entonces se manejan de otra manera, no tienen instrumentos obligatorios, pero funcionan muy bien, y realmente eso se ve en el comercio que manejan los países, sobre todo del sudeste asiático, y cómo han progresado. Sí, bueno, inclusive vos nombrabas a los BRICS, y se espera que el año que viene siga siendo, como en los últimos años también, India el país que más crezca en ese sentido. Bueno, lo está haciendo, hay una crisis que le llaman demográfica, los antropólogos, sociólogos, en China, y no está sucediendo en la India, por eso la India, de acuerdo con algunos índices, ya lo ha pasado en población a China, y bueno, de arranque son consumidores internos. Claro. Si bien la India tiene un gobierno, podríamos catalogarlo como esto que le llaman hoy en día las autocracias, ¿no? Pero más bien de derecha, pero tiene muy buena relación con China porque, como te decía, los países de Oriente, hablando de quienes están de Europa hacia el este, ¿no? Están protagonizando nuevos modelos comerciales y nuevas maneras de establecer vínculos. De hecho, hay un conflicto entre China y la India por la zona del Himalaya, que todavía no ha sido zanjado, pero se juntaron a charlar los dos presidentes, Narendra Modi y Xi Jinping, dijeron, miren, esto es un problema que ya lo vamos a zanjar, lo veamos más adelante, hablemos de lo que importa, que son nuestras relaciones comerciales, ¿no? Y bueno, claramente si vemos Occidente está poniendo por delante a los problemas
políticos lo está realzando antes que tratar de ponderar las situaciones comerciales que podrían beneficiar a todos los países, ¿no? Bien, clarísimo. Mariano, gracias por charlar con Volver a Casa. Ha sido realmente muy interesante el informe y el análisis de esta cumbre del Mercosur, que me parece va a tener varios capítulos más. Y bueno, no quiero usar ningún término que tenga que ver con armas, menos en estos tiempos, ¿no? Pero que van a haber cruces de un lado y del otro de esta grieta latinoamericana, podríamos llamarlo, ¿no? Sí, mira, esto ha sido llamado por todos los organismos que nos nuclean, los organismos regionales que nos nuclean, llámese UNASUR, Mercosur, CELAC, es zona de paz. Y si en este momento no tenemos paz es porque justamente el hegemón de Occidente está fogoneando a nuestros países para que entremos realmente en conflicto, porque esto es una zona de paz, como bien lo decía Lula, hace el 82 que no hay potencia. O sea, si bien hay pequeños conflictos y demás, pero ahora está la situación muy caldeada realmente por lo que está haciendo unilateralmente Estados Unidos, sin haber consultado absolutamente a ningún país, sino a sus países lacayos, como aquellos que permiten bases militares, sobre todo en el Caribe, y sus dependencias, como por ejemplo Puerto Rico, que les permiten facilitar la logística y hacen que bueno, que por ahora esto que es una presión, y esperemos que no sea más que eso, a Nicolás Maduro, haga temblar un poco toda esta zona de nuestro continente. Sí, tal cual. Gracias, Mariano, abrazo, amigo, que andes bien. Bueno, abrazo grande para ustedes, gracias. Felicidades, además. Sí, que termines bien el año. Bueno, muchas gracias, nos estamos comunicando, que la pases muy bien. Como Gracias, siempre, Mariano. gracias, Mariano. Chau, chau. Ahí estaba Mariano Andrés charlando de política internacional en Volver a Casa, bueno, con docente que tenemos en nuestra universidad, no docente, que siempre charlamos habitualmente de política internacional, como le decía al comienzo de la nota, con él y con Pablo Hueve, son a los que consultamos, y la verdad que el panorama para el 2026 en cuanto a la unidad del Mercosur parece bastante complicado, muy compleja, Gaby. Amigo,